Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, en esta octava de Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, modelo de amor, fe y entrega. En esta Eucaristía damos gracias por nuestras familias y pedimos al Señor que las fortalezca con su gracia. Nos unimos también a toda nuestra Iglesia diocesana y a las diócesis del mundo entero, que este domingo clausurarán solemnemente el año jubilar de la esperanza, vivido como un tiempo de conversión, de comunión y de confianza en la misericordia de Dios. Que esta celebración nos ayude a seguir construyendo hogares donde reine el amor del Señor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vayamos cristianos, llenos de alegría, vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame. Oh Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo de solemnidad estamos celebrando a la Sagrada Familia de Nazaret. Recordamos y pedimos, queridos amigos, por nuestras familias y por la gran familia que es nuestra nación, por la gran familia que somos todos como Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara, Ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara, Ore, Oriahu, Vereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Vereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara, ore, Oriahu, Vereko, Nyandeyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que nos has dado en la Sagrada Familia de tu Hijo el modelo perfecto para nuestras familias, concédenos practicar sus virtudes domésticas y estar unidos por los lazos de tu amor, para que podamos ir a gozar con ella eternamente de la alegría de tu casa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños, a quienes le dieron la vida. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido, y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti, y se disolverán tus pecados como la escarcha en el calor. El que abandona a sus padres es como un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Hijo mío,
Realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia, sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que tengan motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, esa paz a la que han sido llamados, porque formamos un solo cuerpo, y vivan en la acción de gracias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que pueden decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Él por Dios Padre. Mujeres, respeten a sus maridos como corresponde a los discípulos del Señor. Maridos, amen a su mujer y no le amarguen la vida. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que ellos no se desanimen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rowero queda, Reminero ñamino, Toma Jimina, Pereceba, Toma Negero, Reputu, Toma Jimina, Pereceba, Toma Negero, Reputu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel.
Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas. Se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Esta lectura. Hoy estamos celebrando nada más y nada menos que a la Sagrada Familia. Opeainala ya celebrada. Y aquí en esta lectura nos está indicando la importancia de la familia como tal. Después de haber hecho todo un camino de Adviento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí está en este ejemplo tan hermoso, ¿verdad? María y José que cuidan del niño. El ejemplo maravilloso de familia, la Sagrada Familia. Para que en el niño pueda crecer los valores y principios del Evangelio, queridos amigos, en una lectura magnífica como el Señor nos va presentando y nos dice, bueno, este es el camino para que nosotros podamos hacer crecer nuestra familia. Allí, los magos que parten de Belén, se les aparece en sueños ahora el ángel a José y le dice, dale José, la familia. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental para nosotros, nuestra sociedad actual. El ángel quiere decir, queridos hermanos, la misma presencia de Dios, pero para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra historia. A José siempre luego se le tiene, ¿verdad?, como patrono de la familia, el patrono de la economía, en fin, todo lo que significa el cuidado del niño y el cuidado de la madre. Ana Bella Yujuve tiene un pasaje espectacular. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y aquí, queridos amigos, tiene que exponer su propia vida. José tiene que hacer de todo. Entonces la yajeyareí comitaco, andicatú y la yajeyareí la isbebeí, ¿verdad? Porque hay que cuidarla. Y sobre todo, está intuyendo y se da cuenta, Herodes quiere matarlo. ¿Quién es el Herodes, queridos amigos, hoy en nuestra sociedad? Estallaré con la Herodes la yucasea pemitain. Escuela peoilla, entonces todas estas enseñanzas, ¿verdad?, que van contra los principios y los valores de una familia, de la educación al niño en valores esenciales y fundamentales. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo nosotros somos manipulados por como títeres con nosotros andamos? Se mandó cuando estaban esos otros presidentes, ¿verdad?, ahí de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, humía apoyar toda esta cuestión, ¿verdad?, de género humía. Habiendo aquí en el Congreso humía títere puro ité, que tenemos que hacer las leyes, que tenemos que hacer esto, títere puro ité. Ñandella y Coabe ñañe sangrada de tantas cosas y por otra parte nos están robando y no nos damos cuenta ni que tú ya por la ñande sociedad. Los padres, todos se tienen que manifestar, nos hacen perder tiempo en vez de estar concentrados en formarnos, educarnos, que ya pongan a baño para él, para ella y para baembo, él, ella, baembo. Se dan cuenta, queridos hermanos, en el uiroreí estamos. Ese pico es mañana ponana para esa agua, para pegar jarriros, para pegar cuñasa, entonces cada uno. Entonces la naturaleza, queridos hermanos, ese pico la ñande pesa la llave. Entonces hay que cuidar. ¿Quién es el Herodes que quiere matar, verdad, a la familia? ¿Quién es el Herodes que hoy, queridos hermanos, y toda esta gente, verdad, que está ahí, que se deja, y todo por qué? Y por plata, corrupción. La famosa agenda, ya le cola ñande agenda, allá pona, allá que es. Bueno, eso yo lo digo así, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, queridos amigos. Lo pongo simplemente como un botoncito de muestra, pero para que abramos los ojos. El Señor quiere que cuidemos. Tengamos esta actitud de José, cuidar la familia, cuidar a nuestros hijos, hacer crecer en valores y principios que Dios nos regala. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Que la Santa Iglesia, fortalecida por los frutos del año jubilar, siga siendo en medio del mundo un signo vivo de esperanza y fraternidad. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Que las familias del mundo, especialmente las que sufren por la pobreza, la violencia o la falta de trabajo, encuentren en Dios consuelo, fuerza y paz. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Que las familias de nuestra comunidad, a ejemplo de Jesús, María y José, aprendamos a escucharnos, perdonarnos y caminar juntos en la fe. Oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y por intercesión de la Virgen, Madre de Dios y de San José, concede a nuestras familias vivir siempre en tu amistad y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales,
Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra. Gloria, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang neyara obeshara Tepe aba angai para puwi ore por Yahu bereko Jesucristo tu panjang neyara obeshara Tepe aba angai para puwi ore por Yahu bereko Jesucristo tu panjang neyara obeshara Tepe aba angai para puwi ore popu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer
ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor, niño Dios. Oración final. Padre lleno de amor, concede a los que acabamos de alimentarnos con este sacramento celestial imitar siempre los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar eternamente con ellos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Agua